Muy buenos días, les saluda el pastor Luis Solano de Comunidad Cristiana El Reflejo en Llorente de Tibás, San José de Costa Rica. La prédica de hoy es una continuación de una serie de temas que hemos estado desarrollando con respecto a las parábolas de Jesús relacionadas con el reino de los cielos. Estamos llegando de manera muy emocionante a las últimas etapas, a las últimas parábolas. Sin embargo, ha sido todo un descubrimiento lo que hemos ido haciendo a lo largo de estas semanas, hablando acerca de lo que representó Jesús a través de las parábolas relacionado con el reino de los cielos. Para nosotros es muy emocionante porque hemos ido descubriendo cosas con respecto al reino de Dios que tal vez no entendíamos plenamente. Tal vez no estábamos tan convencidos de algunas cosas que el reino de Dios es, y tal vez no percibíamos que relacionado con el reino está su iglesia acá en la tierra en este momento. Y que además, cuando nosotros nos referimos al reino de los cielos, estamos hablando de una organización, de una estructura de Dios que existe en el cielo y cuyo propósito Dios ha enfocado también en la tierra para cumplir su voluntad acá como ya la ha hecho en el cielo. Entonces no necesariamente nosotros deberíamos de pensar cuando hablamos del reino de los cielos que es un reino que está allá y que su esfera de alcance solamente se circunscribe a lo que el cielo es como lugar. Nosotros entendemos que vivimos en una dimensión distinta a la que viven las criaturas espirituales, que el cielo no necesariamente es un lugar físico, es más bien una dimensión en la que existen los seres espirituales, en cuenta Dios, en cuenta el Hijo de Dios y todos los ángeles que les acompañan. Y que la esfera de acción o el rango de acción del reino de Dios se extiende desde el cielo hacia toda la creación, incluyéndonos a nosotros, incluyendo este planeta hermoso que nos regalaron y que Dios promete muy pronto, cuando Jesús venga de nuevo a la tierra, a renovar completamente. Nuevos cielos, nueva tierra tendremos y nueva identidad. Y nueva personalidad también, porque es parte de la promesa de Dios. La parte que corresponde a la prédica de hoy tiene que ver con la parábola de la red barredera y los peces. Está también en el libro de Mateo, en el capítulo 13, y a partir del versículo 47 hasta el 50 es donde se registra esto precisamente, diciendo: el reino de los cielos también es semejante a una red barredera que se echó en el mar y recogió peces de toda clase. Y cuando se llenó, la sacaron a la playa y se sentaron y recogieron los peces buenos en canastas, pero echaron fuera los malos. Así será el fin del mundo. Los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Aquí hay elementos que nosotros debemos ponerle atención. Habla de una red barredera, o sea, una red de peces que es lanzada lógicamente al mar, con la intención de recoger peces de ahí. Dice que cuando la red se llenó, entonces estos peces fueron sacados y fueron sacados del agua, y una vez en la playa empezaron a ser escogidos. ¿Okay? Aquí hay una selección, aquí hay un detalle interesante con respecto a una acción que se hace después de la pesca. Los peces
son sacados y son escogidos. A ver, para que entendamos un poco mejor por qué usa Jesús esta parábola con respecto a los peces y a la red barredera. Jesús estaba en Galilea. Galilea era una ciudad, una aldea, por decirlo de alguna manera, pesquera. La actividad principal de Galilea era precisamente la pesca. Entonces, cuando Jesús habla acerca de la red y acerca de los peces y acerca de la acción de pescar, toda su audiencia tiene claramente el escenario en la cabeza porque ellos se dedican precisamente a esa actividad. Entonces, la red barredera como tal era un dispositivo que era usado por los pescadores de la época para una obtención masiva de peces. O sea, nosotros sabemos que cuando queremos ir a hacer pesca recreativa, lo que llevamos es una caña de pescar, y la caña de pescar obtiene los peces de uno a uno, y es un proceso más lento porque hay que ir trabajando por evento cada uno de los peces que se van a sacar. En el caso de la red barredera específicamente, estamos hablando de un dispositivo amplio que se lanza sobre el agua, y una vez que está en el agua empieza a hundirse por unos pesos que tiene en varios extremos. Entonces, una vez que esta red cae en el agua y empieza a hundirse, empieza a dejar dentro de su rango de acción una cantidad de peces de acuerdo con lo que haya en esta parte, digamos, donde se está lanzando. Una vez que esta red ya se llenó, entonces la red está atada a una cuerda, y esta cuerda va hilvanada a través de los extremos de la red. Entonces, una vez que esta red ya se hundió y se llenó de peces, los pescadores empezaban a alar esa cuerda, que la convertía como en una especie de bolsa. Entonces empezaba esta cuerda a alar el extremo posterior de la red, a dar este efecto como de una bolsa, y a empezar a arrastrar todo lo que iba dentro de esa red. Una vez que ya la cuerda había sido recogida completamente y la red estaba al lado de la barca, esta red se subía a la barca, y una vez llena, si era una barca grande, se volvía otra vez a lanzar. Pero si era una barca no muy grande y ya el barco estaba lleno, entonces una vez que la red se recogía y llenaba el compartimento del barco, de la barca, se regresaban a la playa y empezaban a seleccionar los peces. Porque obviamente había peces que eran más interesantes desde el punto de vista comercial. Recordemos que esta actividad de la pesca no era solamente para consumo personal. La actividad de la pesca, particularmente en esto, tenía como objetivo vender los peces, ¿ok? Y los peces se vendían por peso. Entonces, había que escoger de entre la red, obviamente, los peces más voluminosos, los más grandecitos, los de mejor ver, los más saludables, ¿por qué no? Para dejarlos como parte de la mercancía que se iba a negociar. Los otros peces, los que no calificaban, los que estaban muy pequeños, los que no habían crecido, los que no tenían buena apariencia, los que no parecían de buena calidad, eran desechados, eran eliminados, ¿ok? Entonces, la parábola como tal nos está llevando a un escenario donde una red es lanzada, en este caso particular, a el mar de la humanidad, ¿ok? Y entonces esta red empieza a penetrar, digamos, en la profundidad del mar, y dentro de esta red empiezan a quedar metidos una serie de individuos que son incluidos, por decirlo así, dentro de esta red. Por eso es que Jesús dice: el reino de los cielos es semejante a. Cuando nosotros analizamos esto, vemos claramente de que lo que está diciendo es que estos
que quedan incluidos dentro de esta red, que quedan metidos dentro de el alcance del reino de los cielos, posteriormente van a ser sacados, revisados, clasificados para ver cuáles califican, cuáles realmente son los correctos y cuáles no. Y aquí hay algunos elementos importantes. Entre otras cosas, dice que esto se compara con el fin del mundo. Dice, los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos. O sea, los que van a hacer la escogencia, acá claramente lo está explicando el Señor Jesucristo, los que van a hacer la escogencia como tal son los ángeles. Y van a sacar los malos de entre los justos. Eso significa, como lo hemos venido analizando en otras intervenciones, que en este momento, en el reino de los cielos, en esa esfera de acción del reino de los cielos, acá en la tierra, que es su iglesia, en este momento hay personas que no califican. Hay peces malos dentro de la red. Hay individuos malos dentro de la iglesia. Y tarde o temprano, al final de toda la historia, al final, cuando las profecías se cumplan, cuando Jesús venga, cuando regrese con sus ángeles, le va a dar órdenes a sus ángeles que escojan, que saquen, que expongan los peces fuera de la red y que hagan una selección de cuáles sí y cuáles no. Yo creo que tenemos muy claro que el reino de los cielos tiene que ver con una amplia cobertura de personas, pero también con una selección. Todas las parábolas que nosotros hemos venido viendo prácticamente en su totalidad hablan de una selección. Hablan de sembrar semilla buena y después crece la cizaña y la cizaña hay que arrancarla. Habla de una perla de gran valor que hay que conservar y extraer de entre las demás. Habla de un tesoro escondido que una vez encontrado se paga el más alto precio por él. Aquí está hablando de una escogencia de peces que realmente está enfocado más en las personas, o sea que el enfoque real es con respecto a personas, no a pescados. Y esta acción propiamente va a ser realizada por los ángeles. ¿Ok? Entonces, esto que los ángeles van a hacer, una vez que la red esté llena y el tiempo haya llegado, van a hacer una escogencia y a sacar a los malos de entre los justos, dice la parábola de Jesús. Aquí hay una pregunta interesante. Bueno, dice que la red es lanzada al mar. ¿Cómo es que esta red es lanzada al mar? ¿Quiénes son los que lanzan esta red al mar? Me gustaría que buscáramos en el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 4 y los versículos 18 y 19. Ahí vamos a entender un poco mejor esto de la pesca, la red y quién tira la red. Dice así: y andando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, echando una red al mar, porque eran pescadores. Y les dijo: seguidme, y yo os haré pescadores de hombres. Aquí nosotros podemos visualizar exactamente la parábola. Dice que Simón, o sea Pedro y Andrés estaban echando una red al mar porque eran pescadores, y él les dice: si ustedes me siguen a mí, van a dejar de pescar peces y van a empezar a pescar hombres. Y precisamente en medio de esta circunstancia es que entendemos nosotros que el Evangelio es expandido, presentado originalmente por Jesús y expandido después. O sea, esta red expansora es lanzada al mar en toda su extensión para empezar a recoger los peces, precisamente por estos hombres
que Dios había convertido en pescadores de hombres. Estos son los que constantemente lanzaban la red en diferentes partes, o sea, soltaban el mensaje del Evangelio, de la buena noticia acerca del reino de los cielos, y empezaba a incluir precisamente hombres dentro de este propósito, hombres y mujeres, o sea, hablando de la humanidad en general. ¿Ok? Entonces, esta red originalmente es lanzada por los que el Señor escogió para que fueran pescadores de hombres. Nosotros nos incluimos ahí, porque nosotros también hemos venido a ser pescadores de hombres. Tal vez nuestra profesión originalmente no era la de un pescador artesanal o literal, pero hemos venido a convertirnos en pescadores de hombres cada vez que nosotros compartimos la semilla del Evangelio, cada vez que nosotros hablamos del Evangelio con otras personas. Estamos precisamente permitiendo que las personas puedan llegar a los pies del Señor y puedan ser metidos dentro de esta red. Ahora tenemos el pasaje de Mateo capítulo 13, versículos 41 y 42. Dice así: el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de los dientes. Ok, aquí vuelve a aparecer otra vez esta figura de la parábola que nosotros acabamos de considerar o acabamos de leer. Dice en la última parte de la parábola, en el versículo 50 de Mateo 13, dice: y los arrojarán en el horno de fuego, allí será el llanto y el crujir de dientes. Nuevamente Jesús vuelve a decirlo exactamente en los mismos términos y vuelve a explicar que es precisamente un trabajo que los ángeles realizarán. Esta escogencia, dice, recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo. O sea, va a sacar a los peces malos, ¿ok?, a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Habla de un horno de fuego. Nosotros, por derivación, por nuestro antecedente protestante, tendemos a creer, cuando oímos hablar del horno de fuego, a pensar inmediatamente en imágenes de gente quemándose en un infierno, que es lo que nosotros hemos aprendido durante siglos, ¿ok? Pero ¿realmente es esto lo que está diciendo la parábola? ¿Realmente es esto lo que Jesús quiso dar a entender? Ok, vamos a hablar de el horno de fuego, donde dice que se arrojan a estas personas. Entendemos que el uso de un horno con fuego tiene como propósito principal la alteración fisiológica de los elementos que son introducidos en él. O sea, si usted introduce en un horno una masa de harina de trigo para hacer pan o galletas o lo que sea, conforme el horno se calienta o expulsa, digamos, el calor del fuego, esa masa, esos elementos que fueron introducidos en el horno se van a alterar, van a sufrir una alteración, ¿ok? Algunos de esos elementos van a ser destruidos, inclusive. O sea, porque este proceso destruye las características originales de la materia que es metida ahí. Algunas veces esta destrucción es para desecharlo y algunas otras veces es para conservarlo. O sea, usted puede meter en un horno cosas para destruirlas. Por ejemplo, cuando hacen decomisos de droga, normalmente la droga es destruida en un horno, ¿ok? ¿Para qué? Para que no pueda ser aprovechable por las personas que tienen adicción a los psicotrópicos. Entonces, una vez que son metidas en el horno eleva su temperatura y todo lo que está dentro de estas sustancias propiamente dichas son destruidas. Entonces, esta es otra de las opciones de lo que se hace con un horno. O sea, usted puede meter harina en un horno para cocinar pan, hornear pan o cualquier otro alimento para consumirlo, y usted puede meter cosas en un horno para destruirlas, ¿ok? Pero en este caso particular, la aplicación de esto tiene que ver no con aprovechamiento, sino más bien con
desechar, con destruir lo que se está introduciendo en el horno. ¿Ok? Tenemos un caso famoso, reconocido en las Escrituras, que es el caso de Sadrach, Mesach y Abednego, que son lanzados en un horno de fuego. Para contextualizar un poco la situación, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, erige un símbolo nacional, una estatua. Okay, no sabemos si la estatua es de sí mismo o tiene que ver con alguna otra cosa relacionada con sus creencias y sus deidades, y ordena a toda Babilonia que se incline, que al escuchar los instrumentos se inclinen ante la estatua que Nabucodonosor erigió. ¿Ok? Hay una cantidad de enemigos que tienen estos tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, dentro de la corte de Nabucodonosor. Y entonces están atentos a todo lo que ellos hacen. Cuando se dan cuenta de que suenan los instrumentos y Sadrach, Mesach y Abednego no se inclinan ante la estatua, ante la imagen, entonces van corriendo, como decimos en Costa Rica, con la lengua al hombro, a contarle a Nabucodonosor lo que había ocurrido. Entonces Nabucodonosor los llama, ¿ok?, para ver qué es lo que está pasando. Dice Daniel 3, del 4 al 6, y el heraldo proclamó con fuerza: se os ordena a vosotros, pueblos, naciones y lenguas, que en el momento en que oigáis el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Pero el que no se postre y adore será echado inmediatamente en un horno de fuego ardiente. Esta es la noticia que difunde el heraldo por toda Babilonia. Ahora dice Daniel 3 del 19, 20 y 22 lo siguiente. Ya sabemos qué fue lo que pasó. Dice: entonces Nabucodonosor se llenó de furor, demudó su semblante con Sadrach, Mesach y Abednego, respondió ordenando que se calentara el horno 7 veces más de lo que se acostumbraba a calentar, y mandó que algunos valientes guerreros de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los echaran en el horno de fuego ardiente. Dice el 22, como la orden del rey era apremiante y el horno había sido calentado excesivamente, la llama de fuego mató a los que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Ok, en este caso particular, el horno no es para hacer pan, ni es para cocinar un estofado o un asado, no. En este caso el horno es para matar a Sadrach, Mesach y Abednego, lanzarlos como castigo en el horno para que sean destruidos. ¿Ok? Esta es la aplicación de la cual está hablando Jesús en la parábola. Un horno de fuego para destruir a los malos, para desecharlos, para aplicar la sanción que corresponde a haberse rebelado en contra de Dios, a no haber reconocido a Dios y la salvación que venía por medio del Evangelio. Entonces la remuneración, la compensación que recibirán por esto precisamente es ser lanzados en un horno de fuego ardiente. ¿Será un horno de fuego literal? No, estamos hablando de una parábola. Y las parábolas son una ilustración. ¿Ok? Entonces, pareciera que no estamos hablando de un horno literal. Es una figura que representa destrucción. Como en el caso de Sadrach, Mesach y Abednego, el horno literal representaba la destrucción de sus vidas, que fue el propósito por el cual Nabucodonosor lo lanzó ahí. Vea si esto es así, que aquellos que fueron a lanzar a Sadrach, Mesach y Abednego perdieron la vida y ni siquiera habían caído, ni siquiera habían entrado en el horno, porque lo que Nabucodonosor quería era dar un castigo ejemplar, para que todos los que observaran alrededor se dieran cuenta de que cualquiera que estuviera dispuesto, que cualquiera que osara desobedecer sus órdenes, iba a correr la misma suerte. ¿Ok? Entonces empezamos por entender esto. También tenemos otras figuras relacionadas con esto, como lo que aparece
en Génesis 19, 24 y 25, donde habla de Sodoma y Gomorra. Dice así: entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte del Señor desde los cielos, y destruyó aquellas ciudades y todo el valle. Y destruyó aquellas ciudades y todo el valle y todos los habitantes de las ciudades y todo lo que crecía en la tierra. Dios hace descender fuego sobre Sodoma y Gomorra, y no era para cocinarlos, era para destruirlos. Entonces, la figura del fuego tiene que ver precisamente con dos ejes, con dos cosas: preparar alimentos para ser aprovechados o destruir cosas. Y sabemos que Dios no quiere cocinar gente para comérsela. Entonces, cuando habla de horno de fuego, está hablando de destrucción. Cuando en la Biblia se habla de fuego, tiene diferentes usos o diferentes aplicaciones, pero en este caso en particular está hablando de destrucción, no de purificación. La palabra hebrea que se usa para llama, para fuego, es shalevet, que significa llama. ¿Ok? En Levítico 10:2 dice: y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió, y murieron delante del Señor. Está hablando de los hijos de Aarón cuando hacen subir fuego extraño en el templo. Entonces, empezamos por entender que después de esta selección de la que habla la parábola, hay una acción de destruir, de desaparecer, de eliminar a los malos de entre los justos. Y esto tenemos que tenerlo muy claro para que no confundamos lo que las escrituras nos quieren dar a entender. La próxima semana estaremos viendo una segunda parte de este tema, donde ampliaremos un poquito más acerca de este concepto del fuego y la destrucción, y cómo Jesús lo usó también para explicar precisamente estas cosas. Esperamos que esta parte haya sido de provecho para usted, que esto realmente bendiga su vida. Que Dios te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti y de mí misericordia, y que te dé paz. Dios les bendiga, hermano.